Manual de Normas APA versión número 6. La aplicación de las normas APA es un requisito fundamental en la escritura académica. En este caso, esto nos va a enseñar de qué manera debemos usar las márgenes a la hora de realizar un trabajo. En cuanto al contenido, nos permite organizar los párrafos en relación con las ideas, pensamientos del autor y temas abordados. Requiere aplicar los procedimientos estándar en párrafos cortos, extensos o resúmenes. Organizar las ideas, argumentaciones y análisis propios. Cada escritor se confronta con el propio texto desde sus ideas y aportes de autores. La justificación. Los procesos de generación de conocimiento que se realiza en el ámbito académico requieren un conjunto de estándares o reglas que ayuden a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de lectura en diferentes ámbitos. Las generalidades de estilo de cómo debe presentarse este documento deben ser: el papel debe ser tamaño carta de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros o 8 pulgadas y un medio por 11 pulgadas. Tipo de letra debe ser Times New Roman a 12 puntos. Las márgenes de 2,54 centímetros alrededor de toda la hoja. La sangría debe ser de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Y las tablas no tienen líneas separando las celdas. El espacio, el interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda sin justificar, sin espacio entre párrafos. Aquí podemos ver cómo se debe realizar las márgenes. Este es el formato de diseño para la elaboración de artículos científicos. Aquí podemos encontrar las abreviaturas más usadas y la forma correcta de usarlas. Los manejos de títulos se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial en la primera palabra. En el nivel 1, el encabezado central en negrita. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita con mayúscula inicial. En nivel 3, encabezado de párrafo con sangría en negrita y mayúscula inicial. En el nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y mayúscula inicial. En el nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y mayúscula inicial. El plagio. Se puede cometer el plagio de forma deliberada, esto quiere decir intencionalmente, o de forma inconsciente por desconocimiento apropiado de concepto o formas de prevenir este delito. Aquí podemos encontrar ejemplos de situaciones comunes en las cuales se comete este delito. También se muestra cómo se debe dictar al autor. El autoplagio, esto quiere decir, se comete cuando el mismo autor presenta nuevamente un trabajo parecido o igual al que ya había presentado con anterioridad. Tan solo cambia algunas letras, algunos sinónimos, pero siguen siendo las mismas ideas. Es decir, solo cambian en su apariencia y son presentados como distintos, o como cuando se cambia el título o la forma de la presentación. La citación es el mecanismo que permite poner en práctica el derecho de autor el momento en que genera un trabajo o texto y el autor reconoce los aportes de otros autores por medio de la inclusión de citas. Los datos completos de la citación deberán ser incluidos en la lista de referencias, la cual irá al final del trabajo y recopila las fuentes citadas. La cita es un fragmento textual o adaptado que se forma de un trabajo y se incluye en el cuerpo del texto.
Debe ir acompañado de su respectivo autor y fecha de publicación. También las imágenes, gráficos y tablas que sean tomadas de otros trabajos deberán llevar citación. Las citas con un autor es cuando el autor es incluido dentro del texto en el que se está trabajando. Se debe incluir tan solo el apellido e inmediatamente se incluirá el año de publicación, entre paréntesis, como se muestra en el ejemplo. Las citas con un autor es cuando el autor no está incluido dentro del texto que se está escribiendo. Dicho autor deberá ir al final del texto citado y llevará el apellido y el año de publicación separados por una coma, como se muestra en el ejemplo. Citas con más de un autor. Si se publica en español, las citas con más de un autor se debe utilizar la Y antes del último autor, y si es en inglés, el símbolo de la I, así como se muestra en el siguiente ejemplo. Citas con más de un autor. Cuando el autor del texto que se va a citar es una corporación, institución, asociación, entre otras, se debe escribir el nombre completo, a excepción de las que se pueden identificar fácilmente por su abreviatura, como por ejemplo aquí como la GRECO, que quiere decir Grupo de Estudios de Crecimiento Económico Colombiano, o el DANE, que todos conocemos. Los tipos de cita. Está la paráfrasis, que es una citación en la cual, para expresar las ideas del autor que se utiliza en un escrito, se utilizan las palabras propias del autor para realizar una interpretación de las ideas del primero. No es usar sinónimos. En esta cita es necesario incluir apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Aquí podemos ver un ejemplo. La cita directa es la reproducción exacta de los argumentos de un autor. Existen dos tipos de cita directa: de menos de 40 palabras, que es cuando la extensión es igual o menor a 40 palabras, se toma al texto exacto, entre comillas, como se pueden dar dos casos, que es con énfasis en el autor, que si menciona al autor inmediatamente después deberá incluir entre paréntesis el año de publicación y luego la citación entre comillas y al final entre paréntesis la página. Aquí podemos encontrar el ejemplo de cómo se debe citar. La cita directa, que es la reproducción exacta de los argumentos de un autor, podemos encontrarlo de dos tipos de cita, que es de menos de 40 palabras. En este caso, se toma el texto exacto, entre comillas, como también se pueden dar en dos casos, que es con énfasis en el texto, que es con el texto no se incluye al autor, pero se debe poner el fragmento entre comillas y al final de esta, la cita entre paréntesis, el autor, año de publicación y la página, como podemos observar en el ejemplo. De más de 40 palabras se expondrá de forma independiente sin comillas a doble espacio y se le aplica una sangría de 2,54 centímetros. Con énfasis en el autor, se menciona el apellido del autor, se deberá incluir después entre paréntesis el año de publicación, el fragmento del texto y al final entre paréntesis la página. Y en énfasis en el texto no se incluye el apellido del autor, el fragmento del texto irá seguido de la citación entre paréntesis. Aquí podemos ver un ejemplo de cita directa con énfasis en el autor. Y énfasis con, cita directa con énfasis en el texto. De más de 40 palabras y más de 2 párrafos. La cita de dos párrafos
Del segundo en adelante, además de la sangría, se usa otra de medio centímetro en la primera línea. Al final de la cita se relaciona entre paréntesis, como podemos observar en este ejemplo. La cita de cita dentro de las citas textuales se realiza en una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra, así como podemos ver en el ejemplo, pero sin embargo se recomienda hacer el menor uso posible de ese tipo de citas, mientras se pueda acceder al material original y citarlo directamente de su autor. Las referencias. Esos son algunos tipos de las referencias cuando son más utilizadas según el tipo de material. Los elementos de una referencia deben tomarse de la portada y contraportada del documento. Los elementos que hay que tener en cuenta es el autor, el título, año de publicación y los datos de publicación como editorial y ciudad, como podemos encontrar en el ejemplo. Las referencias corresponden al mecanismo que facilita el reconocimiento de los autores de los documentos que se emplearon en el texto. Las referencias van al final del trabajo, organizadas de forma alfabética y con todos los elementos que componen una referencia, así como podemos encontrar en el ejemplo. Los elementos de una referencia. Los elementos son autor, título de la publicación, título de artículo, año de publicación, volumen y páginas. En la referencia viene primero el apellido y luego las iniciales del nombre del autor, como podemos ver en el ejemplo. Los apellidos se separan de las iniciales. Si hay de 2 a 7 autores, se debe anteponer el símbolo Y antes del último autor. Cuando son 8 o más autores, se incluyen los 6 primeros, se ponen sus puntos suspensivos y se agrega el último autor. Si los nombres del autor están unidos por un guión, se debe conservar y registrar un punto después de cada inicial. El autor corporativo de entidad principal procede a una subdivisión, por lo tanto se debe poner primero el nombre de la entidad, seguido de coma la subdivisión y finalizar con el punto. Si el documento dice explícitamente anónimo, se debe poner estas palabras en lugar del autor. Si el documento no tiene autor, desplaza el título a la posición de autor antes de la fecha de publicación y se pone el punto después del título. La fecha de publicación va entre paréntesis después del autor y siempre se debe poner un punto después de cerrar el paréntesis. El año de publicación registra entre paréntesis después de los datos del autor separado por un espacio, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Para las publicaciones que han sido aprobadas pero aún están en proceso de publicación, ponga entre paréntesis en prensa, así. El título para los libros, informes y revistas, el título va en cursiva y comenzando con mayúscula la primera palabra del título, y el subtítulo, si tiene, se termina con punto, así. Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, el libro consta de capítulos escritos en diferentes autores. Después del título se debe escribir el lugar donde se publicó el libro, la ciudad y el país, seguido de 2 puntos, poner el nombre de cada editorial del libro y finalizar con un punto. Cuando quien hace la publicación es del mismo autor, incluya la palabra autor en el lugar de la editorial, así. Para publicaciones seriadas, volumen en cursiva y sin utilizar la abreviación vol, seguido del volumen entre paréntesis y sin cursiva escribir el número de la edición si lo tiene y termina la información con las páginas del documento y punto. El Digital Object Identifier identifica de material digital es un código único que tiene algunos artículos extraídos de la base de datos de la web. Se omite el URL y la fecha de recuperación del artículo, como podemos encontrar en este ejemplo.
La alfabetización de las referencias. Por letra, en español van de los